Hola a todos, bienvenidos una vez más a este tu canal de Todo con JP. Muchas gracias por estar aquí conmigo como cada semana. Es algo que yo valoro y agradezco bastante. Y hay algo que me ha hecho pensar mucho estos últimos días. Y es que vivimos como si fuéramos a estar aquí para siempre, o como si el mañana estuviera garantizado. Y la realidad es que ninguno de nosotros tiene esa promesa. Hoy no te traigo un tema de motivación, hoy no vamos a hablar de superación personal, hoy simplemente quiero conversar contigo y reflexionar un poco sobre la vida. Y hay una realidad sobre la vida que ni tú ni yo podemos cambiar ni controlar. Es que la vida puede cambiar de un momento a otro sin previo aviso. En estos días vimos cómo muchas personas pasaron de estar haciendo una vida normalmente a verlo todo cambiar en cuestión de segundos. Eso me recordó algo muy importante. La vida es increíblemente frágil. Un día estamos aquí, estamos riendo, trabajando, haciendo planes, abrazando a nuestras familias, y al siguiente día nadie sabe lo que puede pasar. No digo esto para vivir con miedo, simplemente lo digo para que aprendamos a vivir más, para que valoremos lo que tenemos de frente y dejemos de enfocarnos tanto en un mañana que no está prometido. El mañana no está garantizado para nadie. Algo triste e irónico de la vida es que muchas veces se nos pasa el tiempo en busca de cosas que hacen falta. Muchas veces se nos va la vida persiguiendo cosas que no tenemos. Más dinero, una mejor casa, un mejor carro o cualquier otra meta. Y no nos damos cuenta que lo más valioso ya lo tenemos enfrente de nosotros. La salud, la familia, nuestros hijos, un amigo, comida en la mesa, un techo. Mira, el simple hecho de levantarse respirando cada mañana. A veces uno se acostumbra tanto a esas bendiciones que dejamos de ver el milagro que representan. El simple hecho de levantarte respirando, ya eso es un milagro. Ya eso es motivo de agradecer y no pensar tanto en lo que no tenemos. Y de las cosas que he estado pensando y reflexionando últimamente está el enojo. Porque como ser humano es algo que yo debo aplicar a mi vida. Es algo que yo quiero cambiar. ¿Por qué vivir tan molesto? ¿Por qué enojarme por cualquier cosa? ¿Por qué como seres humanos discutimos tanto y por todo? ¿Por qué a veces uno deja de hablar a la persona que quiere simplemente por orgullo? Esa parte debe cambiar. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo le queda. Tú sabes lo triste que sería descubrir demasiado tarde que perdiste años enteros por cosas que no valían la pena. Tú sabes lo duro y lo difícil que es perder a un ser querido y estar enojado con esa persona. Es algo que yo no quisiera que te pasara. Es algo que yo no quiero que me pase. Es que la vida es muy corta para vivir enojado. Y es una parte en mí que yo sé que tengo que revisarme y sé que tengo que cambiar. Y la vida es corta. Deberíamos dejar de enfocarnos en cosas que no valen la pena. Deberíamos dejar de mirar tanto el color de piel, la raza, la nacionalidad o la posición económica de los demás. Mira, al final todos respiramos igual. Todos sentimos dolor. Todos amamos. Y todos, absolutamente todos nosotros, algún día vamos a partir de este mundo. Hermano, nadie es mejor que nadie. Es tiempo de dejar de estar mirando posición económica, estar catalogando a una persona por cómo suena, por cómo se ve, por cómo viste, por su color de piel. Al final del día Dios nos hizo iguales. Todos somos seres humanos y todos tenemos sangre de color roja. Ninguna posición ni ninguna raza te hace mejor que nadie. La vida es bastante corta y todos, absolutamente todos, vamos a volver al polvo. Y una parte muy importante que también he venido pensando últimamente es que debemos intentar mejorar nuestra relación con Dios. No esperar simplemente a que suceda algo malo como una tragedia o una emergencia para comenzar a clamar y a orar. No me quiero adentrar mucho en los temas de religión, pero todos sabemos que este mundo va de mal en peor. El odio, la maldad, la traición, la avaricia, todas esas cosas cada vez más nos consumen como seres humanos. Yo soy de lo que pienso que tanta energía negativa simplemente atrae negatividad. Queremos que nos suceda todo lo bueno en la vida, que todo nos salga bien, pero no actuamos bien uno con el otro. Y así no hay forma, mi hermano. Y ya para cerrar, te invito a practicar el agradecer más y quejarnos menos. Vamos a valorar más lo que tenemos y dejar de preocuparnos tanto por lo que no hace falta. Yo también lo debo poner en práctica. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas, dale like, comenta y comparte. Así esta comunidad sigue creciendo. Mi nombre es Juan Pablo Hernández. Esto es de Todo con JP. Nos vemos la próxima semana y un montón de bendiciones.